Muchas gracias por seguir en sintonía en 97.7 en la Ciudad de México y el área metropolitana, en el 700 AM de Guadalajara y en el 1540 de amplitud modulada en Monterrey, además de otras ciudades donde nos hacen el favor de escuchar este programa y la programación en general de Radio Centro, que usted sabe que está corridita toda la información con programas que son de mucho interés, invitados, análisis, debate, de todo hay aquí en Radio Centro. En esta ocasión tenemos este miércoles, bueno, usted lo sabe que los miércoles son periodismo de lujo y tenemos la oportunidad de contar con la participación de 3 periodistas, los caballeros del periodismo redondo, he dicho, no sé si con mucho beneplácito o no de los involucrados, pero aquí están Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Buenas tardes a todos. Gracias, Miguel. Rubén Luengas, periodista, Blog Entre Noticias. Muchísimas gracias, Julio, por la invitación. Al contrario. Y Arturo Cano, reportero de La Jornada. Buenas tardes a todos. Ojalá no sea por aquello de que a todo le damos vueltas, ¿no? Con el periodismo redondo. Que lo vemos todo en el giro de 360 grados. Bueno, pues con el tema que ustedes quieran empezar, está lo de el Congreso, la Cámara de Diputados. Ahorita se ha dado a conocer que Mario Delgado dice que aceptan que presida Acción Nacional la Cámara de Diputados, pero siempre y cuando Acción Nacional proponga a alguien que no haya insultado a Porfirio Muñoz Ledo. Y está el antecedente de que en la mañana el propio presidente López Obrador pues dijo que es vergonzoso que el partido mayoritario hubiera intentado esta serie de maniobras. No sé, con lo que quieran, éntrenle por favor. Primero hay que hacer una declaración de respaldo a la campaña que has lanzado en contra de los totopos como chilaquiles. Sí, yo digo que antes de entrar en materia eso es vital, porque ahora cualquier cosa nos la venden como chilaquiles, ¿no? Sí. Luego empiezan con que es cocina fusión y que son innovadores y cocina hipster. Para mí los chilaquiles con tortillita tradicional y no con totopos. Por ahí traemos esa discusión en Twitter. En el tema de Porfirio, Morena en la Cámara de Diputados pasó de que era un delirio estar con Porfirio a un martirio en que se convirtió esa sesión para los morenistas, ¿no? Uh-huh. Porfirio tiene una enorme capacidad histriónica, es todo un personaje de nuestra clase política, pero también es un personaje que no come lumbre. Entonces finalmente hubo presiones muy fuertes, la principal, pues según confirmamos hoy en la mañana en la rueda de prensa del presidente, pues venía del poder presidencial, la intención de modificar la ley para que Porfirio permaneciese como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues no pasó. Y eso nos lleva a enlazar este tema, sugiero a lo mejor un tanto desordenadamente que mezclemos los dos temas con el informe del presidente. El presidente dijo en su mensaje en ocasión de su primer informe de gobierno que la oposición está moralmente derrotada, lo cual no significa, entendemos, que esté políticamente derrotada, como se acaba de demostrar ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? Miguel Vadillo. Sí, a mí me parece que hay un problema de todos los políticos de resistirse al cambio, porque no solamente es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores también lo vivió con Monreal y con Batres, lo viven los congresos estatales, Baja California y ahora lo último Veracruz. Hay un problema de los políticos a entender que las cosas ya cambiaron, pero lo más preocupante es que son también los de Morena, a pesar de que su líder máximo, que es el presidente, está tratando de cambiar las cosas. Hay una ruptura del régimen, de las formas de hacer política, de la forma de gobernar, de darles independencia al Congreso, a los congresos. Y no lo entienden, entonces estos, siendo mayoría y teniendo el poder, están abusando de ese poder, igual como lo hicieron los priistas y los panistas. Entonces se presentan en congresos, en el Congreso de la Unión, Senado y Cámara de Diputados, se presentan en congresos estatales, y son los morenistas precisamente los que están generando todos estos problemas. En algunos casos, como el de Veracruz, me parece hasta necesario, que habría que hacer algo con este fiscal, que estaba tapando la corrupción del gobierno anterior, de los panistas, de Miguel Ángel Yunes, pero sí es cierto que están, lo que vimos apenas con lo de Porfirio, los de Morena ahora tratan de decidir a quién debe de poner el pan. Por ahí Dolores Padierna también declaraba
que el que estaban proponiendo es un fascista, ¿no? Me parece que es decisión del partido, y las reglas de que sea plural y sea cambiante las mesas directivas deben de respetarse, ¿no? Para que haya democracia. Entonces, ya una vez ostentando el poder, los políticos también de Morena o de izquierda tratan de hacer lo mismo que los políticos de ultraderecha, ¿no? Apoderarse, empoderarse y hacer lo que quieran con su mayoría, ¿no? Algo que la población rechaza, y por lo cual también el presidente López Obrador ganó las últimas elecciones. Queremos el cambio en todas las áreas, ¿no? Y parece que no se ha entendido, ¿no? Antes de que Rubén Luengas nos ilustre con su opinión sobre este tema, miren, escuchemos lo que dijo primero Porfirio Muñoz Ledo con esta frase que creo que resume todo este tema. Se puede tener el poder y no pasar a la historia. Se puede pasar a la historia sin tener el poder. Muchas gracias. Y luego lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana. Entonces imagínense si nosotros estamos planteando una transformación, permitimos eso, o un partido que porque tiene mayoría puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, en beneficio de grupo, en beneficio de una facción. No, pues eso es un retroceso. No, yo celebro que esto se haya resuelto bien. Yo no podía meterme, pero era una vergüenza. Bueno, o sea, son las palabras de Porfirio Muñoz Ledo y del presidente López Obrador. ¿Qué opinas, Rubén Luengas? Oye, en principio también, si me permites, hoy en la noche voy a entrevistar a Gerardo Fernández Noroña, que él se opuso a esto, dice que va a ser muy peligroso porque le va a tocar al PAN el siguiente año, luego al PRI justamente cuando viene lo de la revocación de mandato, en fin. Entonces, en la noche estaré platicando con él sobre este tema. Pero cruza por mi mente una entrevista que algún día tuve con Ikram Antaki, y me dijo ella, ¿sabes qué? El problema de ustedes los mexicanos es que no han interiorizado la necesidad de la ley. Reflexiono sobre eso porque también cruzó por mi mente, vinculando todo esto, lo que en el contrato social de Juan Jacobo Rousseau está. No hay ley más importante que aquella que está inscrita en el corazón del ciudadano. Decía, bueno, representando a ese ciudadano en la Cámara de Diputados hay una división de corazones, entonces si el reglamento interno, la ley interna te dice que en el siguiente año le corresponde, después del primer año, a la segunda fuerza, por mucho que tenga que por ahí del 16%, etcétera, bueno, le corresponde y punto. Entonces, quererla modificar en este momento resta autoridad moral, en este caso, al partido mayoritario en el poder, y está violentando una situación de la ley, y por eso recordé aquello, ¿no? Necesitamos interiorizar la necesidad de la ley, pero no siempre todas las leyes son justas, pero esa ahí está planteada como tal. Entonces yo celebro que Porfirio Muñoz Ledo, independientemente de que viniera desde López Obrador y la llamada de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, etcétera, que obviamente tuvo que haber influido, él, después de abandonar durante algunas horas el recinto, regresa y dice, he reflexionado, ¿no? Y suelta esta frase que tú acabas de presentar, que me parece muy importante para un hombre que evidentemente está ya en su edad muy adulta de la política, y que yo sí creo, conociéndolo, lo he entrevistado varias veces, sí creo que él diga, caray, voy a poner un freno en esto, prefiero mi legado histórico y regresar al Porfirio Muñoz Ledo y no quedar como alguien que se quiere aferrar a una mesa directiva. Aunque Arturo Cano hubo, ¿qué es esto? Un golpe al grupo de Bejarano y de Dolores Padierna, que fue la promotora de la iniciativa de ley. Es también un aborazamiento de Porfirio, porque él había anunciado días atrás abiertamente que él iba por la reelección, que iba a ser reelecto. Hasta donde entiendo fue un acuerdo y además votado de manera mayoritaria por los legisladores de Morena. Entonces, respecto de las palabras presidenciales, deberíamos preguntarnos si se trata de las ambiciones de una facción o del acuerdo de una mayoría parlamentaria, que en este caso tiene su partido. Y también debemos recordar que estas normas parlamentarias vienen de 1997, de cuando el PRI perdió la mayoría en el Congreso y se hizo un reparto de posiciones, y se hizo este reglamento a la medida para que 3 fuerzas políticas se repartieran el poder.
claro, es correcto. Y el reparto no solamente fue de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, fue también de todas las posiciones de los órganos autónomos y todo aquello que fuera elegible por la Cámara de Diputados. Sí. Entonces fue el dominio de la partidocracia de 3 fuerzas políticas lo que estableció este mecanismo. La realidad política ha cambiado. Tenemos que preguntarnos, entonces no debe cambiar también el reglamento del Congreso. El problema quizá es que se quiera modificar a modo de última hora cuando se acerca el cambio y cuando evidentemente como ocurrió esta acción de la mayoría parlamentaria ponía en riesgo la institucionalidad del Congreso y podía crear una crisis constitucional. Miguel Vadillo. Sí, yo creo que es importante que aún siendo minorías puedan tener la mesa directiva, presidir la mesa directiva. Es parte de la democracia, es parte del juego político y permitir a todas las fuerzas políticas que están en las cámaras presidir tener esta dirección. Es muy importante, a mí me parece que debe de respetarse esto. Reflexionó en cuanto el presidente dio la instrucción, volvieron a acatar las órdenes, ¿no? Se ve que hubo una negociación, una explicación de por qué no hacerlo. Estaba la tentación de mantenerse, ¿por qué? Porque son mayoría, es otra vez el abuso del poder de los que son más sobre los que son menos, ¿no? Entonces esto debe de ir cambiando, pero es un asunto ya que yo digo no solamente los políticos, que el ser humano tiene, de no aceptar el cambio, de seguir imponiendo esta autoridad del más poderoso sobre el más débil, ¿no? Y debe de modificarse, y el presidente está dando un ejemplo al respecto, ¿no? Esto que hace público, que seguramente se planteó, por eso la secretaria de Gobernación, como bien lo decía Rubén, hizo la llamada pidiendo esta cordura, y se está acatando, ¿no? Está bien que haya esta reflexión y este regreso. Ahora, deben dejar que el PAN ponga a quien se le pegue la gana. Y si es un fascista, pues entonces lo vas a poder exhibir al PAN, que hay personas de ultraderecha que le hacen mucho daño al país y que están ahí. Pero tienes esa posibilidad de discusión, que eso es la Cámara además, esto es el Congreso, ¿no? ¿Es sano o insano que un acuerdo parlamentario del grupo de Morena, que haya ido en un sentido, hoy retroceda y se abata ante una llamada de la Secretaría de Gobernación y una declaración del presidente de la República? Rubén Luengas, ¿qué opinas? Bueno, una vez más entramos en el tema de la autoridad moral. Creo que Morena tendría que concentrarse más en ganarse las mentes y los corazones de los ciudadanos, no solamente que votaron por ellos, sino de otros, gobernando bien y no haciendo justamente las prácticas del tradicional partidismo en México y del presidencialismo en México. Si el presidente López Obrador es real, que dice, ok, yo quiero respetar esto, no me quiero meter, si es que es real, medio difícil también creerlo, pero a fin de cuentas me parece sano. Todavía no nace una nueva cultura política en México, estamos en ese proceso, todavía venimos arrastrando todas aquellas prácticas que además están insertadas en las mentes y los corazones de los políticos. Por eso Gandhi decía, ¿quieres ver el cambio en el mundo? Hazlo en ti, el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces yo les diría, el cambio que ustedes dicen que quieren plantear en México, háganlo en ustedes, porque tú estabas diciendo de esta resistencia al cambio democrático. Y si quieren poner el PAN a un fascista, bueno, recuerdo cuando Henry Kissinger y Nixon dijeron, no podemos permitir un irresponsable que esté en el poder en Chile, pero estaba democráticamente electo. Entonces se tienen que respetar las leyes del juego democrático. Entonces me parece sano que reculen, pero lo veo en el paralelismo también de lo que ha ocurrido con Martí Batres y con Ricardo Monreal en el Senado, que era por una lucha por puestos, y que aquí a fin de cuentas es también por un puesto, ¿no? La mesa directiva. Aprovechen su mayoría, aprovechen que están en el poder y díganle al pueblo mexicano, miren, con hechos el movimiento se demuestra andando, como diría José Martí. Hacer es la mejor forma de decir, hagan. A fin de cuentas, la lucha política y la lucha partidista es una lucha que tiene legítimamente la oportunidad de acceder a cargos. Finalmente la gente participa buscando sacar adelante sus ideas, sus propuestas, desde los cargos directivos o de acción política que correspondan. Pero está esa lucha, Arturo Cano, está esa lucha que se ha planteado entre Martí Batres y Ricardo Monreal, que finalmente
el Tribunal Electoral ha dicho que no tuvo validez el acuerdo de la Comisión de Honestidad y Justicia que declaraba inválida la elección interna que se había realizado. Pero está eso, está lo que estamos viendo ahorita en San Lázaro y está lo de Veracruz, que ahorita le podremos entrar con más detalle. Pero y está la ley Bonilla, ¿no? Está la ley Bonilla, también, todo este contexto. Sí. Y está Cuitláhuac García con todo este problema en Veracruz derivado de una situación muy difícil de violencia y sin embargo, ¿cómo ves todo este planteamiento? Bueno, es difícil encontrar incluso en las filas de Morena alguien que hable, que haga elogio de la gestión del gobernador de Veracruz, de Cuitláhuac. Sabemos que ahí le dejaron sembrado un fiscal, porque también en su momento Miguel Ángel Yunes, muy dado a ese tipo de operaciones políticas, hizo maniobras para dejar a alguien que le cuidara las espaldas con 9 años en el cargo, en el caso del fiscal Winkler. En esa figura, en la del fiscal, el gobernador de Veracruz ha encontrado un pretexto, una coartada. No sabemos hasta qué punto sea cierto las denuncias que hace, pero él ha dicho que ha sido un obstáculo para la impartición de justicia y para la actuación de la autoridad, lo ha dicho el gobernador. Finalmente tienen esta salida, que parece que no es una salida definitiva, sino es algo temporal, pero permitirá que el gobierno de Cuitláhuac haga efectivas las palabras que ya en los últimos días ha ido pronunciando con más frecuencia el presidente López Obrador, en el sentido de que ya es hora de hacerse cargo, de que hay que pasar a la acción y de que ya no le corresponde a él ni a su gobierno culpar a gobiernos anteriores o a herencias de los males que estamos afrontando en la actualidad. ¿Cómo ves, Miguel Vadillo, esta situación en Veracruz? Es uno de los estados, de los varios estados en donde la violencia está a tope. No ayuda un enfrentamiento entre el fiscal, que es autónomo, que proviene, como lo explicaba Arturo, por la imposición del exgobernador Miguel Ángel Yunes, precisamente para ocultar y cuidar toda la corrupción que se dio en su momento. Y con ese afán se ha vuelto un opositor a las políticas públicas de policiales que está instrumentando el gobierno. Enfrentados gobierno, ejecutivo local, con fiscal que tiene autonomía y tiene un número considerable de elementos a su mando, ha entorpecido esta lucha o este combate a la delincuencia, que aunque haya coordinación con el gobierno federal o esté participando el gobierno federal con la Guardia Nacional, pues no ha podido, si no se ha podido a nivel federal en términos números, sigue creciendo la violencia, sigue creciendo los asesinatos, secuestros, desplazamiento y todo esto, porque esto lleva un tiempo. Pero si a eso sumamos estas diferencias, esta confrontación, cuidando intereses distintos a los que deberían de estar atendiendo, que es procuración de justicia y cuidado de la ciudadanía, pues esto no ayuda, man, y está causando un mayor problema. Rubén Luencas, ¿qué opinas de esta situación en Veracruz? Me parece un tema muy, muy delicado, porque si bien es cierto, es deseable que alguien que es autónomo, entre comillas, porque no tiene autonomía en la medida en que realmente queda claro que está sirviendo de tapadera para todo lo que ha ocurrido de impunidad, de crímenes, asesinatos de periodistas, cosas pendientes, brutales en el Estado mexicano de Veracruz. Entonces yo me imagino como gobernador, híjole, un puesto tan importante como es una fiscalía, que si bien es cierto, qué bueno que sea autónoma, pero que entonces se renueve en esta nueva situación y no heredarla de gobiernos evidentemente corruptos. Este señor quiso dejar a su hijo, ¿no?, como gobernador, Miguel Ángel Yunes. Sí, claro. Tiene, creo, otro que es el alcalde de Veracruz. De Boca del Río. De Boca del Río. En fin, toda la corrupción de anteriores gobernadores también, prófugos de la justicia, asesinatos. Entonces, es un puesto súper delicado. Si yo fuera ahí el gobernador, desearía tener a alguien en quien poder confiar para instrumentalizar la aplicación de la justicia. Pero creo que el procedimiento, no soy experto ahí, confieso que no sé muy bien, pero hay una comisión permanente que aprovecha para sesionar y es cuando utiliza su poder para hacer esto. Entonces el procedimiento puede ser cuestionable, aunque para mí deseable, que en un estado donde tengo familia incluso y que me cuentan cosas horribles, pues evidentemente
existiera no un tipo vinculado, ahora sí que a la mafia veracruzana del poder. Pues sí, esos son algunos de los riesgos, pero en el fondo, ¿qué está pasando, Arturo Cano? Morena no está respondiendo a las expectativas del presidente López Obrador, tiene que intervenir el presidente López Obrador para corregir asuntos, tiene que levantarle la mano a Claudia Sheinbaum y también a Cuitláhuac García en Veracruz. ¿Cómo ves todo lo que está sucediendo, Arturo? Yo creo que nos hemos estado acostumbrando a que el presidente de la República sea el gran árbitro, sea el vocero incluso, y sea la mano mágica que respalda a todo aquel gobernante o legislador, y que eso tiene que comenzar a cambiar, que cada actor político se tiene que hacer cargo de su propia responsabilidad. Esto, por supuesto, tiene que ver con la gran autoridad política moral de López Obrador, con la manera como llegó al poder, con la forma como construyó su movimiento, con los usos y costumbres que se establecieron en Morena, que difícilmente podríamos llamar un partido político en toda forma, y que seguramente va a seguir ofreciendo más problemas en tanto no se logre la institucionalización del partido, el acatamiento, la elaboración y acatamiento de normas internas para su propio funcionamiento. Yo creo que el gran reto que tienen los dirigentes de este partido, muchos de ellos provienen de la experiencia del PRD, pues es no repetir todos los errores y todas las críticas que le lanzaron al PRD y razón por la cual lo abandonaron, ¿no? Eso se ve complicado, se ve difícil, porque hay una gran dependencia respecto de la opinión presidencial y de la figura presidencial. Es más, en estos momentos, frente a la elección de nuevos dirigentes de Morena, hay muchos militantes de ese partido que lo que se preguntan, bueno, ¿y dónde está la línea? ¿Y quién es el bueno de los candidatos? O sea, hay esta suerte de orfandad, ¿no?, de la figura presidencial. Y cuando el presidente hace efectiva la promesa de que no se va a meter, pues hay algunos que no saben qué hacer. Y en esa línea, al parecer, el deslinde posible que hace López Obrador a futuro, de que si se corrompe Morena, que incluso él se sale y que le cambien de nombre, es muy desconcertante para esta cultura donde tiene como ayatola al presidente en turno para que vaya marcando la línea, ¿no? Sí. Aunque esto de que no se va a meter, pues nada más es de boca hacia afuera, porque el presidente mismo ha dicho, le gusta pues intervenir, cita mucho a Juárez, de cómo le pedía a los gobernadores de que actuaran, que no intervinieran en los procesos electorales, que no intervinieran con jueces, tratando de quitar y poner jueces, que permitieran la justicia, en fin. Y eso le gusta y eso está también haciendo, porque hasta ha dicho, legalmente puedo no intervenir o no debo intervenir, pero nadie me va a callar y voy a seguir opinando cuando vea algo que está mal. Claro. Y entonces, en ese sentido, pues vemos qué opina hoy mismo sobre el Congreso, ¿no? Sobre el conflicto en la Cámara de Diputados, y está opinando sobre cualquier asunto e está interviniendo además, porque eso es lo público. Abajo de la mesa, bueno, pues sí, seguramente jala riendas, inclusive en su propio partido, que también ha dicho que no debe de hablar, que no debe de meterse, pero todos lo están viendo como la figura que tiene la última palabra. Y él mismo ha dicho, este es un sistema presidencialista. Con su llegada al poder, no se ha acabado. Todos esperan a que tire línea, a que diga quién sí, quién no, a que disponga todavía de lo que se hace en este país. Cárdenas, el PRD, ¿no? El líder moral. Pero sin la presidencia de la República. Pero sin la presidencia de la República. Que es lo que agrega todo por la gran fuerza del aparato presidencialista que efectivamente tiene, como lo dijo Jorge Carpizo, facultades constitucionales y metaconstitucionales, entre ellas la de controlar su propio partido. Aquí la pregunta es si el partido se está descontrolando, si está siendo funcional, disfuncional. Digo, eventualmente el propio Partido Nacional Revolucionario que fundó Plutarco Elías Calles duró poco para dar paso al Partido de la Revolución Mexicana creado por Lázaro Cárdenas. ¿Será Morena una estación de paso en el proyecto de López Obrador y estaremos en camino de una recreación de un partido obradorista? Un partido en formación, ¿no? Un partido en formación. Es un partido en formación, no va a desaparecer Morena, aunque el presidente ya los amenazó. Que si por ahí se corrompen, hasta el nombre tienen que cambiarle, ¿no? Porque yo lo fundé. Pero no, Morena va, con este cambio que se viene,
desde luego que no va a ser Jacob quien continúe, hay otros aspirantes que tienen muchas posibilidades, ya sea Berta Luján o el Mario Delgado, pero van a darle otro rumbo, tendrá que ir aprendiendo el propio grupo a sentarse, la figura de Andrés Manuel López Obrador sigue pesando mucho al interior del partido, estos van a cuidar más las formas, Jacob ha sido muy descuidada, esta confrontación con Monreal, este apoyo a Martí, esta confrontación entre estos dos líderes dentro del propio partido, en la Cámara, etcétera, tendrán que ir asentándose un poco las cosas, pero discusión y diferencia siempre va a haber entre grupos de izquierda, ¿no? Pero, ¿puedo? En un contexto en el que siento que un poquito el concepto de izquierda del siglo XXI como que empiezo a sentir que está por inventarse, porque ¿qué es izquierda? Se ha modificado en todo el mundo. En todo el mundo, o sea, a nivel mundial, y esta geometría clásica política de derecha-izquierda, cuando vemos, por ejemplo, en España, cuando entró Zapatero, entró cargando el violín con la izquierda, pero tocándola con la derecha, lo vemos en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente está diferenciando en Estados Unidos, que si el aborto, que si el matrimonio homosexual, etcétera? Pero en la cuestión económica, el Partido Republicano se ha corrido más a la derecha y el Partido Demócrata ocupa hoy el lugar político que tenía antes el Partido Republicano, y hay una tendencia hacia eso. Entonces, en el caso de aquí de México, ¿qué es ser exactamente de izquierda? López Obrador enfrenta el neoliberalismo, pero decía la otra vez Ernesto, lo está capoteando más que transformándolo, ¿no? Yo creo que para efectos de la discusión sobre Morena, ya no nos sirve tanto izquierda-derecha, sino quiénes son morenistas de origen y quiénes no lo son. O sea, quiénes se sumaron en la ola electoral cuando comenzó a verse que López Obrador iba o tenía posibilidades de triunfar, y quiénes fueron fundadores del partido. Pues ahí la disputa es muy clara entre Berta Luján y lo que representa, y Mario Delgado, que representaría el eje Ebrard-Monreal, ¿no? La pregunta ahí es, ya tan pronto estamos viviendo el proceso sucesorio, ya estamos frente a una disputa en la que López Obrador tiene que pensar si le entrega el partido que fundó al que fue su competidor 6 años atrás, así haya sido un competidor de encuestas, Marcelo Ebrard. O sea, a los 9 meses, ¿no? compitió contra él, ¿no? Sí, como sea, claro. Hoy es su canciller, pero compitió contra él, hay una competencia. Claro. O si el partido que fundaste, la fuerza que quieres, la fuerza que hiciste para salirte del PRD, se la entregas a alguien que estuvo contigo desde el principio y que es leal a toda prueba, que sería el caso de Berta Luján. Y lo que estamos viviendo hoy, ¿no? A los 9 meses, dolores de parto del tapado. Sí, imagínate, ahí está ya la cabeza. Pero hoy no deja de ser un golpe político también para Mario Delgado, que es el competidor a nombre de Monreal y de Marcelo Ebrard, que buscaría ser el próximo presidente de Morena. Hoy el tener que dar hacia atrás por un mensaje de López Obrador no deja de dejar en fuera de lugar, demeritado al propio Mario Delgado. ¿Cómo ves, Vadillo? Claro, y al recular en ese sentido, reconocen la figura y atienden al llamado, ¿no? Aún así siguen todavía batallando, no sé cómo esté en este momento, pero siguen batallando con aceptar qué panista va a ser, ¿no? Prácticamente ellos quieren decidir qué panista es el que quieren ahí en la dirección. Mario Delgado se ha alineado es una persona que llega después o llega con otro grupo. Sin embargo, el presidente no los ve mal, ¿no? Está muy encantado el presidente con el canciller, con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con lo que está haciendo, aunque en la mente de la ciudadanía no esté la sucesión en este momento y todos decimos, es muy pronto, espérense, van a pasar cosas. Lo cierto es que en los grupos políticos, los que están ocupando las secretarías de Estado, y otros, y el Congreso, bueno, en ellos sí está empezar a trabajar en ese sentido, ¿no? A hacer alianzas en busca de una sucesión, en busca de un posicionamiento, y todo tiene que ver con la permanencia en el poder, ¿no? ¿Tú ya tienes tu candidato para el 2024, Rubén Luengas? No. Yo ya me guío más por personas que por partidos. Voto por las personas que considero que pueden ser honestas, pero me he llegado a equivocar rotundamente, entonces imagínate, no tengo. No nos digas que votaste por Fox. Te voy a decir, en aquella ocasión voté por Fox, sí. Ciertamente voté por Fox, o sea, igual como decía, pensé el voto útil, la urgencia de que saliera que el PRI, no había posibilidades del otro lado, y entonces sí voté, desgraciadamente, se lo he dicho a él y se lo he dicho y me arrepiento muchísimo de haber votado por usted, a quien alguna vez le hablé lo estaba yo entrevistando por
por cierto, y le pregunté, siendo candidato, ¿no? Oiga, ¿qué lee Vicente Fox? Y entre las cosas que me dijo, todas las novelas de Octavio Paz. Claro, pues sí, gran novelista. No, De novela ya, ranchera, luego, novela ¿cuál vaquera. novela de Octavio Paz, no? Probablemente Autor del libro Vaquero. Probablemente los morenistas de la Cámara de Diputados Federal deberían recordar un ejemplo reciente en aquello de sugerirle nombres a otro partido. En el estado de Hidalgo es algo que tengo presente. El gobernador Omar Fayad vetó al líder de la bancada de Morena. Como sabemos, Morena ganó la mayor parte de las diputaciones locales en la entidad, pero más de la mitad de ellas se las llevó el Grupo Universidad que dirige Sosa Castellán. Y entonces Fayad decidió que él no iba a aceptar que el líder de la bancada de Morena fuera un diputado que perteneciera al Grupo Universidad. Y tuvo la fuerza en negociaciones en las que participó el ahora director del IMSS, Zoé Robledo, tuvo la fuerza para vetar a dos. Finalmente tuvieron que poner a un tercero, que es un viejo cuadro de la izquierda y municipalista, Ricardo Baptista, que es ahora el presidente del Congreso del Estado de Hidalgo. Pero eso fue resultado del veto que ejerció el poder del gobernador sobre el liderazgo de un grupo parlamentario que no era de su partido. Pues sí, son parte de todas estas negociaciones y todo lo que va dándose en este asunto. Eso de que voté a Rox, mucho influido por Adolfo Aguilar Sincer, a quien le tuve gran respeto, y cuando ya lo vi que se subía a eso y tuve una plática con él, dije, bueno, voy a votar por este güey. Y a fin de cuentas traicionó Fox. Nos quedó a deber el cambio, por eso le dicen el mesero, se echó el cambio a la bolsa. Aunque Adolfo Aguilar Sincer fue congruente hasta el final, ¿no? Aquel discurso de Naciones Unidas. Yo pienso que sí, que fue súper congruente, y creo que también fue por él que no nos metieron al tema de la guerra de Irak. Él se opuso completamente, no así Jorge Castañeda. No, era un pleito que dejaron hasta de hablarse y no sé cuántas discusiones hubo en ese sentido. Y que antes juntos habían estado en la red de acción frente al libre comercio, ¿no? Y la última vez que tuve oportunidad de hablar con Jorge Castañeda sobre lo del libre comercio, pues es otro Jorge Castañeda, muy distinto a aquel que estaba en contra del libre comercio. Total que estamos aquí en una circunstancia parlamentaria o congresal, del Congreso Federal, con problemas en varios estados, pero fundamentalmente con una oposición que nomás no levanta. Exacto. Y suceda lo que suceda y analicemos. Y que no es sano que no levante. Que no es sano que no levante. Sí. ¿Qué pasa con la oposición, Arturo Cano? ¿Cómo la ves? ¿Qué está haciendo? ¿Qué no hace? ¿Por qué no levanta la oposición? Si dicen tanto que hay enojo contra el dictador, el tirano, el que está llevando al país a la ruina, y sin embargo se juntan cientos para protestar el mismo día del informe de gobierno. Bueno, en primer lugar porque las oposiciones están peleando con el retrato robot que hacen de López Obrador y de Morena, ¿no? De la 4T. O sea, hacen un retrato que es una caricatura y a ese quieren enfrentar. Cuando uno ve a los diputados del PAN subiendo a la tribuna de San Lázaro con una manta que dice no a la dictadura, pues bueno, uno entiende que no quieren ser tomados en serio, ¿no? Entonces, mientras la oposición o las oposiciones no asuman el reto de elaborar un programa mínimo con el que puedan enfrentar las propuestas de la 4T, mientras su tema sea ofender y lamentar que tantos y tantos mexicanos, que 30 millones de mexicanos hayan sido tan tontos como para votar por López Obrador, pues no habrán entendido nada, ¿no? A mí me hace recordar a la oposición venezolana. Durante varios años las oposiciones venezolanas, que son muy, muy diversas, no volteaban a ver a la gente pobre, no volteaban a ver a la base social del chavismo. Se enroscaban, se miraban el ombligo, el ombligo de clase media. En 2002, durante el paro petrolero, me tocó estar junto a un equipo de la televisión privada venezolana y ver venir un contingente en el que destacaba una mujer negra, la única de todo el contingente, que además tenía un aspecto humilde por su vestimenta, en fin. Y el camarógrafo, el reportero le dijo a su camarógrafo: pónchamela sin dientes. ¿No? Porque era casi inusitado que participara una mujer de los sectores populares en una manifestación de este tipo. Con el correr de los años, un periodista se hizo líder de la Mesa de Unidad Democrática de la Oposición, Chuo Torrealba. ¿Cuál fue la clave del liderazgo de Torrealba?
Pues que tenía un programa donde le daba voz a la gente del pueblo, ¿no? Chavista o no chavista, no importaba. Y fue el que empezó a tener una conexión con la gente, con el electorado chavista, y la comprensión de que mientras no le arrebataran una porción del pastel de electores al chavismo, no iban a tener ninguna posibilidad de combatir electoralmente a Hugo Chávez, ¿no? Está el presidente López Obrador recurriendo, informándose, comunicándose con la gente, y por tanto sigue teniendo fuerza y base social importantes, Miguel Vadillo. Sí, yo observo las dos posiciones de los discursos, tanto de los pro-AMLO como los anti-AMLO, o sea, la oposición. El problema está que son discusiones distintas, cada uno tiene sus propios argumentos. Los argumentos de la oposición son problemas estructurales que vienen de décadas, que es violencia, que es desempleo, que es problemas económicos, salarios miserables, falta de crecimiento. Es decir, son problemas estructurales que no se resuelven en 9 meses, en 2 años, en 3 años, algunos ni en un sexenio. Podrán atenderse y podrán empezar a reducirse los problemas, pero no se van a resolver en tan poco tiempo porque son problemas estructurales. Ese es el discurso de la oposición. Yo no he escuchado a la oposición que hable, si les parece mal, que se baje el salario del presidente y todo el gabinete, si les parece mal que haya una reducción de la burocracia, que una disminución de la burocracia que era verdaderamente es escandalosa, que pida cuentas a los órganos autónomos, que disminuya el gasto enorme de todos estos órganos, o sea, cosas que la oposición, que los pro-AMLO están de acuerdo y es lo que están planteando. Son discusiones dispares. Mientras uno plantea una cosa, el otro está planteando otra cosa totalmente distinta, y vemos muy enfrentados y a una sociedad escuchándolos y tomando partido. Pero los que están en favor del presidente, que es una mayoría considerable, y que están en las redes y que están en los medios, hablando a los medios para que les den voz, están planteando, por ejemplo, o están exponiendo, pues todo lo que ha hecho el presidente, esto de la honestidad presidencial, por ejemplo. Nadie puede negar que no hay honestidad presidencial hasta que presente una evidencia de que es lo contrario. Entonces podemos decir, por primera vez tenemos un presidente honesto. Esto es valiosísimo. ¿Y trabajador? Muy trabajador. Desde la mañana. Y por primera vez tenemos un Comparar informe presidencial que, independientemente del análisis que hay que hacer riguroso de los contenidos, oye, se agradece esa cosa coloquial, ¿no? sin solemnidad y sin todo el aparato. O sea, se agradece enfrentarse todos los días a la prensa. Sí, exacto, lo cual, para mí es muy valioso. Y manejar muchos lo están los criticando detalles. y que usa la manipulación. No, hombre, eso es valiosísimo para los medios de comunicación. Los que queremos preguntar algo que está en el ambiente o que investigamos, lo llevamos ahí, lo preguntamos abiertamente. Peña Nieto no te hubiera podido sostener ni 5 minutos de una conferencia de prensa. prensa. Ni las entrevistas arregladas. Ni las arregladas. Ni con pero eso. no solo eso, teletonte, sigamos, teleprompter. el huachicol. ¿Quién iba a imaginar que alguien se atreviera a hacer, porque es el crimen organizado, enfrentarlo de esta manera? Entonces, los pro-AMLO tienen argumentos muy sólidos de lo que ha hecho el presidente o está haciendo bien, que son muchas cosas. Sí. Pero en cambio la oposición está con argumentos de problemas estructurales muy grandes que se tienen que ir resolviendo a través del tiempo. Y puedo opinar sobre esto de que por qué Adelante, la oposición por favor, ni me preguntes. ¿Qué está defendiendo? Por ejemplo, este cuate Cuadri, ¿qué fue lo que dijo en la marcha y a los medios de comunicación con su arrogancia característica? Está defendiendo el neoliberalismo, algo así como lo que sería Vox o Ciudadanos en España, ya ni siquiera el PP, que tiene una crisis tremenda, sino todavía más a la derecha. Vaya, el pueblo mexicano percibe que este neoliberalismo a nivel mundial ha crucificado a millones de seres humanos sin posibilidades de ser los arquitectos de su propio destino. Y tú eres responsable de tu éxito. No, hay estructuralmente personas en México que están atrapadas en diferentes, en Chiapas, etc. Pero este neoliberalismo que se implementó a México y que se le asignó un rol a México desde el exterior, clarísimo, y un día podemos hablar de esto. Bueno, si llega alguien que verdaderamente quiere
distanciarse de aquello, pero sin divorciarse de la iniciativa privada, como lo acabamos de ver ahora con los empresarios, en fin, sino en términos de la realidad, del arte de lo posible. Estos son los que quieren regresar al pasado, en realidad, esta derecha, y la mayoría de los mexicanos están hasta el gorro de esa situación. Que es Futuro 21, ¿no? Que es Futuro 21, exactamente, es una cosa tremenda. ¿Qué Cuadri ya renunció a crear su propio partido? Parece que sí, ¿verdad? Pues metió a Futuro Porque 21. porque ya es, Futuro 21. Está en sí, Futuro 21. ya está en Futuro 21, se quejan. Están buscando Cuadri. hacer... Se quejan de él Cuadri. porque hace declaraciones de cosas que no se pactaron, de Ajá. cosas que no se han discutido. Quiere seguir con la dictadura y del aparece mercado. ahí, ya, o sea, ya imagínense para que los chuchos se quejen de un maniobrero. ¿no? Híjole, eso sí está. Eso sí ¿Cómo está. andará? Sí. La cosa. No van a crecer así, no van a crecer de esa manera. O sea, el pueblo mexicano en gran medida ya despertó y lo despertó a la realidad. Se están dando cuenta de lo que está pasando. Ahora, hay, me parece que colocado en lo alto, en la pirámide, con un gran poder, López Obrador, con mucha operación, mucha capacidad, hay signos como esto. El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, dijo hoy, en respuesta al propio presidente López Obrador, comillas, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Dijo también, de ninguna manera lo que se hizo ayer fue un abuso o un agandalle. El propio Mario Delgado tuvo que salir frente a esta circunstancia. Y la grabación de la llamada de Olga Sánchez Cordero, ¿quién, para qué, cómo se permite que se grabe una llamada que representa la intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Legislativo? Vamos a escuchar brevemente a Antonio Guzmán, reportero del Grupo Radio Centro, que nos dé una actualización de lo que está pasando ahorita en la Cámara. Antonio, buenas tardes. Julio, buenas tardes. El pleno aquí en la Cámara de Diputados continúa sin actividad porque están a la espera de que se realice ya con toda la pulcritud que merece el acuerdo político que va a destrabar el tema de la mesa directiva. Punto número 1. El Partido de Acción Nacional va a presidir la mesa directiva en este segundo año de la 64 legislatura, pero dijo Mario Delgado, el Morena se va a reservar el derecho de a quién votar. ¿Y cuál es la pretensión? Que el Partido Acción Nacional proponga a uno de sus legisladores o legisladora que genere consenso y que no haya insultado en el debate de ayer al presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo. Queremos un perfil que tenga la dignidad y la integridad porque va a encabezar a una Cámara de Diputados histórica. Y Mario Delgado también subrayó que la reforma que tanto problema generó ayer sí se va a aprobar, pero con una salvedad sustancial. Se le va a poner un artículo transitorio para que entre en vigor hasta el 1 de septiembre de 2021 para que se aplique con la siguiente legislatura, de tal forma que el partido que tenga mayoría presida la Cámara en la misma proporción que su representación y quienes sean minoría la puedan presidir también en la proporción que tengan en el número de diputados. Mario Delgado pues subrayó que en el tema de la secretaria de Gobernación y la llamada que le grabaron de manera ilegal, ya se inició una investigación para detectar quién realizó esa acción indebida, ilegal, para establecer la medida jurisdiccional correspondiente. Pues Julio, parte de lo que ha ocurrido aquí, la sesión todavía no inicia, pero ya una vez que arranque se elegirá la mesa directiva y que pues todo indica que por parte del PAN hay una diputada que en su plenaria obtuvo los votos necesarios para quedar en segundo lugar, que es Laura Rojas, y todo apunta a que ella sea el perfil que Morena votaría a su favor. Julio. Muy bien, Antonio Guzmán, muchas gracias por la información. Hasta luego. De nada, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ahí están las cosas, ¿cómo ven? Presencia de la mesa directiva, pero eso de andarla declarando como condición, pues yo creo que exhibe la falta de oficio político de Mario Delgado, que ya a lo largo de esta legislatura ha dado otras pruebas de que lo suyo, él fue secretario de Finanzas y luego de Educación con Marcelo Ebrard, lo suyo yo creo que son los números. El billete. No creo que
Bueno, el billete en el buen sentido. La operación política. El billete en el sentido de su administración. Ya no sé si en el bueno o en el malo. Oye, Ya no esto- sé. El dinero es la leche materna de la política. O sea, Pues sí. Una vez me dijo María Félix, lo decía, pero una vez me lo dijo en una entrevista, dice, bueno, el dinero no es la vida, pero cómo calma los nervios. Pues, Claro. en la política también, ¿verdad? Oye, esto de los micrófonos, las grabaciones ilegales, el espionaje, claro, sí. pues ya no solamente hay en Palacio Nacional, tienen que preguntar en Gobernación mismo y ahora en el Congreso, ¿no? Porque seguramente también hay micrófonos que dicen que es una grabación ilegal. Esta pues, se oye con una nitidez impresionante. Se acabó el CISEN y se multiplicaron los espías. ¿O Y qué se pasó? multiplicaron los espías, o fueron reciclados en otras partes, sabiendo el know-how, ¿no? Cómo hacerlo. Y por lo pronto, José Antonio Meade tranquilito, después de que pareciera que hay un deslinde, una poca decisión o voluntad política de avanzar en ese resquicio que abrió lo del juicio o el inicio, la pretensión de llevar a juicio a Rosario Robles Berlanga, pues ahora se ha dicho que no avanza eso. En el caso de Meade, de José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial, se está aplicando igual que en el caso de Peña Nieto, el punto final. Ujú. Esto que ha señalado el presidente. Me parece que es un ejemplo claro de que ahí no va a avanzar ninguna investigación. Cuando sabemos todos que como secretario de Hacienda, él aprobaba presupuestos, recursos para muchas cosas que fueron indebidas. Parte de eso es haber también autorizado las partidas presupuestales para publicidad a medios de comunicación, el mismo dinero que se destinaba a Sede Sol para los contratos que se hacían, a él le tocó también esa parte, ¿no? Como secretario de Hacienda. Entonces, él tiene responsabilidad sin lugar a dudas en cuanto a las autorizaciones presupuestales, que hay muchas dudas de desvíos de recursos públicos en todas las entidades públicas. Fue el sucesor de Rosario Robles. Y no, Claro. y no dijo nada, además, Y no dijo ¿no? nada. Públicamente. Y ahora que salió este tema, de las primeras cosas que hizo fue ir a Palacio Nacional. El mismo día, la El- misma el mañana en la que mismo estaban día, la misma declarando. Dicen que estaba fue una ahí. coincidencia, Ay. Rubén. Yo diría que hay un punto final por ahora, ¿no? Pues O sí, tal es vez que por ese es el ahora. punto. Ayer conversaba yo con unos Porque si en una plaza pública la gente dice... ex no, hay que dirigentes del PRI expresar, ¿verdad? y uno de ellos lo resumía muy bien. Decía, yo a los que me preguntan les digo, ningún exgobernador, ex alto funcionario puede decir lo que dijo Rosario apenas unas horas antes de ser enviada a prisión. Ajá. Dijo, yo estoy tranquila porque contra mí no van a ir. Ajá. Ella estaba muy tranquila. Ajá. Entonces creo que por ahora pues, sí hay punto final. Sí, en lo que se ha mostrado, Punto ¿no? y seguido. Un punto Podría y ser seguido. punto y seguido, Sí, punto y final. seguido. Sí, no hay punto final. puntos Ley de suspensivos. o ley de puntos suspensivos también. También, claro. Y con apertura de algunos aspectos como esto del airear el expediente de ABC, lo cual tocaría los intereses de la familia de Margarita Zavala por Marcia Altagracia, la prima no tocada en ese expediente. Oye, y recordemos la visita de José Antonio Meade a la casa de López Obrador. Claro, después donde de la lo- elección. O sea, no se niega, pero vaya. Y él se ha referido a él como muy buena persona, decente. Y cuando gana López Obrador, el día de las elecciones, es el que sale muy temprano. Sí, claro. Es el primero. Exacto. Sí, Y lo reconoce, ¿no? Entonces, yo sí veo un punto final serio, Arturo. Es un tema de análisis. sin Creo duda, sin creo poder- que es lo mismo del presidente, ¿no? Sigue insistiendo, si el pueblo pide que se investigue a los expresidentes, lo vamos a hacer. No sé qué necesiten, no se necesita una encuesta realmente para saber lo que el pueblo está exigiendo. Creo que todos están exigiendo que se investigue a los expresidentes por todo lo que han hecho, ¿no? Y particularmente a este anterior, a Sí, viste Enrique esta Peña. caricatura, ¿no? Sí, cómo no, claro. Es de Elio Flores, ¿no? Sí. Dice que los mexicanos están muy felices y pone muy felices a los Sí, a los expresidentes. claro. Ahora, son Heréndira Sandoval ya habló de más de 30 investigaciones, 32, sí. pero habla de cosas grandes, pues, ¿no? De que hay cosas interesantes. Entonces, sí, también tiene razón Arturo de que punto final a quién sí le aplica y a quién no le va a aplicar, ¿no? Pareciera que a Peña no se le va a aplicar. ¿Mantiene el control político pleno el presidente López Obrador, Rubén Luengas, negociando con empresarios, acercándolos más, con estos problemas internos de Morena? ¿Sigue fuerte o crees que hay signos de cierta confusión o cierto debilitamiento? Yo creo que una cosa es ganar las elecciones y ganar la silla presidencial y otra cosa es ganar el poder.
En realidad eso implica muchísimas cosas más. Ha tenido muchísima oposición por parte de empresarios, por parte de gente que se siente afectada, por parte que se siente afectada con lo del aeropuerto, pero yo creo que requiere de mayor tiempo. Creo que también hay una curva de aprendizaje. No es lo mismo ser oposición que ser gobierno, y en ese sentido no creo que tenga todas las riendas del poder en su mano, no lo creo. Iba a decir Los Pinos, no, de Los Pinos no. De Palacio Nacional, de la Presidencia con su gabinete, hasta ahora parece que no hay tantas fisuras, ¿no? Vino la renuncia del exsecretario de Hacienda, en fin. Pero de ahí pasar a ganar el poder, pues es otro proceso que lleva más tiempo, en mi opinión. ¿Golpe blando en curso es lo que estamos viendo, Arturo Cano, o las complicaciones naturales de un ejercicio del poder de un país tan fuerte, diverso, amplio como es México? Y tan lastimado y tan herido, sí. un país que no deja de sangrar, ¿no? Los números de la inseguridad, las espantosas masacres que hemos vivido en los últimos días, pues dan la idea de un gobierno que no debería tener los niveles de aprobación que tiene, que está bajo fuego, bajo crítica constante, pero al parecer la desesperanza es tan grande que un gobierno que sigue despertando esperanzas, que es básicamente lo que ha hecho el gobernador, aparte de los hechos que ya enumeraba Miguel, ¿no? Del combate severo a la corrupción, de la austeridad, en fin. Aparte de esas cosas, en los demás temas, y destacadamente en el asunto de la inseguridad, pues no hay un avance, el propio presidente lo ha reconocido. El problema es que era un país con tal desesperanza que pues el que está administrando esas esperanzas sigue teniendo estos niveles de aprobación. Yo no sé si ver este golpe blando en curso, porque las oposiciones han actuado de manera tan desmadejada y errática que quizá es concederles demasiado, ¿no? En ese momento, el tener el talento o la capacidad de enderezar una estrategia de esa naturaleza, ¿no? Miguel. Sí, yo veo que esta ruptura que está haciendo el presidente de todo a lo que estábamos acostumbrados, hasta la forma de dar contratos públicos, ¿no? Y toda la operación que está haciendo, yo, contrario a lo que dice Rubén, yo sí creo que tiene un control, aún con esta oposición y con todas estas problemas estructurales que mencionaba Arturo, que pues efectivamente no se van a cumplir, violencia no va a reducirse, sigue creciendo y puede que un año más siga creciendo hasta que llegue a detenerse y empezará a descender. Pero en este momento el presidente ha podido responder a toda esa expectativa opositora con todo lo que está haciendo, que generó una reacción intensa en la sociedad, de la ultraderecha, del sector empresarial. Esto de la cancelación del aeropuerto, hubiéramos imaginado más problema, ya lo enfrentó, ya hasta les pagó, de 120 mil millones bajó a 71 mil millones. O sea, ha negociado, negocia con Slim, se sienta con quien sea, discute, atiende problemas. Hay otros sectores más desprotegidos que donde sí veo el problema, que no se mencionan. Indígenas, ¿no? Normalistas, que hoy mismo en la mañana estábamos viendo imágenes de que hace rato se habían enfrentado con policías. Siguen siendo problemas reales porque son grupos bien organizados de jóvenes, y de indígenas, son grupos numerosos en el país que además no están muy de acuerdo en todo lo que se está haciendo. Eso sí son problemas reales, no los discursos que estamos escuchando de la derecha. ¿Tiene, por ejemplo, tú crees que existe narcopolítica en México? Sí. Por supuesto, ¿no? Sí. Y esa narcopolítica tiene incluso zonas geográficas de México, claro, donde el poder de un gobierno actual, o sea, a eso me refería, ¿no? Hay situaciones bien complicadas en ese sentido del crimen organizado, vinculado a lo político. Pero eso no es de 9 meses, Rubén. Por eso es eso ya estaba y él está atendiendo. Todo esto de la Guardia Nacional tiene que ver con eso. La presencia del Guardia Nacional en zonas que era territorio libre realmente o controlado por el narcotráfico. Bueno, están avanzando en estas áreas. Yo no digo que se haya resuelto. Pero, por ejemplo, hay zonas de Guerrero donde ni la Guardia Nacional entra. Sí, es cierto eso. Es cierto eso. Lo estabas tú platicando, ¿no? La vez pasada, ¿no? Sí, que en el gobierno federal dicen que lo dan por perdido, o zonas amplias del estado, ¿no? Que los Entonces, el propio Alfonso Durazo ha reconocido hoy que hay 50 municipios infiltrados por el crimen organizado. Exactamente. Sí, bueno, pues
el tiempo se acaba, como suele suceder cuando estamos en lo más emocionante, llega el dios Cronos y nos dice hasta aquí. Así es que, bueno, pues como siempre es un placer contar con la presencia de ustedes, distinguidos caballeros. Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Rubén Luengas, periodista del blog Entre Noticias. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti, Arturo Cano, reportero de La Jornada. Muchas gracias, Julio. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta emisión. Recuerden que viene a continuación el programa de Ricardo Rafael, que hoy contará con la presencia ni más ni menos que de Alejandro Páez Varela como conductor. Es una sustitución por razones personales de Ricardo Rafael y es una excepción, pero tendremos el gusto de ver aquí a Alejandro Páez Varela. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta mañana.